9 personas entraron en las profundidades de la Cueva del Tiempo Perdido en Chihuahua un 23 de octubre de 2009. Ayer, 15 años después, salieron de esa misma cueva con exactamente la misma edad que tenían cuando desaparecieron. Sus familias envejecieron, sus hijos crecieron, el mundo cambió. Pero ellos permanecieron inmutables, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en las entrañas de esa montaña maldita. La verdad que guardaban en sus memorias borró de un solo golpe todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Y lo que más perturba es que ellos no recuerdan nada de estos 15 años. Para ellos, solo pasaron 3 días en la oscuridad. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Soy su narrador, y si creen que conocen los límites de lo posible, esta historia los hará replantear cada certeza que tenían sobre el tiempo, el espacio y la naturaleza misma de nuestra existencia. Suscríbanse al canal, porque lo que van a escuchar cambiará para siempre su percepción de la realidad. Para entender la magnitud de este fenómeno, debemos viajar al estado de Chihuahua, México, donde las montañas de la Sierra Madre Occidental guardan secretos que la humanidad aún no está preparada para comprender. La región de Creel, conocida por sus formaciones rocosas imposibles y sus leyendas tarahumaras, ha sido durante siglos un lugar donde lo inexplicable se vuelve cotidiano. La Cueva del Tiempo Perdido, como la llamaron los locales mucho antes de estos eventos, se encuentra a 47 kilómetros al suroeste de la ciudad de Creel. Su entrada, oculta entre pinos centenarios y formaciones de roca caliza, mide apenas 1,5 metros de altura, pero sus profundidades se extienden por kilómetros bajo la montaña, formando un laberinto de túneles, cámaras y abismos que parecen desafiar las leyes de la física. Los habitantes originarios de la región, los rarámuri, evitaban esta cueva desde tiempos ancestrales. Sus ancianos contaban historias de guerreros que entraban a buscar refugio y salían décadas después, confundidos y hablando de dioses que controlaban el flujo del tiempo. Repocárame lo llamaban en su lengua, el lugar donde el tiempo duerme. Pero estas no eran solo supersticiones, eran advertencias. En 2009, la cueva comenzó a atraer la atención de exploradores profesionales cuando un estudio geológico detectó anomalías magnéticas en su interior. Las brújulas enloquecían a cierta profundidad, los GPS perdían señal de forma inexplicable y los equipos electrónicos experimentaban fallas sistemáticas que ningún técnico podía explicar. El grupo que cambiaría todo estaba formado por 9 exploradores experimentados, todos adultos entre los 28 y 45 años de edad. Liderados por el geólogo Marco Antonio Vázquez, de 34 años, un hombre meticuloso que había explorado más de 200 cuevas en México y América Latina. Su obsesión por los fenómenos geológicos inexplicables lo había llevado a estudiar durante 2 años las características únicas de esta caverna. Junto a él estaban los hermanos gemelos Ricardo y Roberto Mendoza, espeleólogos profesionales de 31 años, famosos por haber mapeado el sistema de cuevas de Ramos Arizpe. Elena Gutiérrez, bióloga de 29 años especializada en ecosistemas subterráneos, había documentado especies únicas en cuevas de todo el país. Carlos Jiménez, fotógrafo de National Geographic de 38 años, buscaba capturar imágenes de las formaciones minerales que, según los reportes preliminares, brillaban con una luz propia en las profundidades. Completaban el grupo Sofía Herrera, geofísica de 33 años, experta en anomalías magnéticas. David Morales, ingeniero de 42 años, especialista en sistemas de comunicación subterránea. Patricia Vega, arqueóloga de 36 años, interesada en los petroglíficos que se rumoreaba existían en las cámaras más profundas. Y finalmente, José Luis Ramírez,
médico de 45 años y experimentado montañista que siempre acompañaba expediciones de alto riesgo. Cada uno de ellos tenía familias esperando en casa. Marco Antonio tenía 2 hijas pequeñas, de 8 y 11 años. Los gemelos Mendoza habían dejado a sus esposas embarazadas. Elena acababa de comprometerse. Eran vidas plenas, con futuros planificados, sueños por cumplir. Nunca imaginaron que al cruzar el umbral de esa cueva estarían atravesando también los límites del tiempo conocido. La expedición había sido planeada durante 6 meses. Tenían permisos gubernamentales, equipo de comunicación satelital de última generación, provisiones para una semana, mapas detallados de las secciones conocidas de la cueva y un plan de contingencia que incluía equipos de rescate en superficie. Todo estaba calculado, todo estaba previsto, excepto lo que realmente los esperaba en las profundidades de esa montaña. Durante las semanas previas a su partida, varios de los exploradores reportaron sueños extraños. Marco Antonio despertaba todas las madrugadas con la sensación de estar cayendo en un abismo infinito. Elena comenzó a dibujar compulsivamente espirales que no recordaba haber creado. Carlos revelaba sus fotografías y encontraba formas que juraba no haber capturado. Pequeños signos que ahora, 15 años después, cobran un significado aterrador. El clima en Chihuahua durante octubre de 2009 era inusualmente frío. Una masa de aire polar había descendido prematuramente, convirtiendo las noches en experiencias gélidas que penetraban hasta los huesos. Los locales comentaban que era el octubre más frío en 3 décadas, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para algo que desafiaría todas las leyes conocidas. La mañana del 23 de octubre, el grupo se despidió de sus familias con la promesa de regresar en 4 días. Era una expedición rutinaria, decían. Solo mapear nuevas secciones, tomar muestras geológicas, documentar la flora subterránea. Nada peligroso, nada fuera de lo común. Esas fueron las últimas palabras que sus familias escucharon de ellos durante 15 años. El jeep que transportaba a los 9 exploradores llegó a la base de la montaña a las 6:47 de la mañana del 23 de octubre de 2009. La niebla matutina se alzaba desde los valles como dedos espectrales, creando una atmósfera que los lugareños describían como inquietante. Don Aurelio Morales, el guía local de 67 años que los había llevado hasta allí, se negó rotundamente a acercar su vehículo más de 50 metros a la entrada de la cueva. «Esa cueva no es como las otras», les advirtió don Aurelio mientras descargaban su equipo. Sus manos temblorosas no eran solo por la edad, sino por un miedo ancestral que llevaba grabado en el alma desde la infancia. Mi abuelo me contó que ahí adentro el tiempo se comporta como animal herido, impredecible y peligroso. Marco Antonio, con su pragmatismo científico, sonrió condescendientemente. Para él, las supersticiones locales eran folclore pintoresco, no advertencias reales. Había dedicado su carrera a desmitificar precisamente este tipo de creencias. Don Aurelio, respetamos sus tradiciones, pero nosotros venimos con instrumentos científicos. Si hay algo extraño aquí, lo vamos a medir y explicar. El anciano negó con la cabeza, murmuró una oración en rarámuri y se alejó sin mirar atrás. Sería la última persona en verlos durante los siguientes 15 años. La entrada de la cueva del tiempo perdido se abre como una herida en la montaña. La boca rocosa, erosionada por milenios de viento y lluvia, está flanqueada por formaciones calizas que crean patrones hipnóticos, casi como si la roca misma quisiera advertir sobre los peligros del interior.
El aire que emerge de las profundidades tiene una temperatura constante de 12 grados centígrados, independientemente del clima exterior, y posee un aroma extraño, una mezcla de minerales húmedos y algo más. Algo que ninguno de los exploradores pudo identificar entonces, pero que ahora describen como el olor del tiempo estancado. Los primeros 50 metros de la cueva son relativamente convencionales. Un túnel principal desciende en una pendiente suave, con paredes de roca caliza que muestran las típicas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Elena tomaba muestras de los depósitos minerales, mientras Carlos documentaba cada formación con su cámara profesional. Los sonidos del exterior se desvanecían gradualmente, reemplazados por el eco constante de sus propias pisadas y el goteo lejano del agua filtrándose desde la superficie. A los 70 metros de profundidad encontraron la primera anomalía. Las brújulas de todo el grupo comenzaron a girar erráticamente. Sofía Herrera, la geofísica, registró lecturas magnéticas que desafiaban toda lógica. El campo magnético dentro de la cueva parecía tener una intensidad 3 veces superior a la normal, pero fluctuaba de manera caótica cada pocos minutos. «Esto es imposible», murmuró Sofía mientras calibraba sus instrumentos por tercera vez. «Los minerales de esta roca no pueden generar este tipo de interferencia magnética. Es como si hubiera una fuente de energía desconocida más adelante». David Morales intentó establecer comunicación con la superficie, usando su equipo satelital de última generación, pero las señales se distorsionaban completamente. Sus radios captaban fragmentos de conversaciones que parecían provenir de ninguna parte. Voces susurrantes en idiomas que no reconocían, números repetidos en secuencias sin sentido aparente, y ocasionalmente algo que sonaba como sus propias voces hablando en un futuro que aún no había llegado. A los 120 metros, el túnel principal se bifurcaba en 3 direcciones. Marco Antonio consultó los mapas preliminares realizados por expediciones anteriores. Según los documentos, solo 2 de esos túneles habían sido explorados parcialmente. El tercero, el que se dirigía hacia el noroeste, aparecía marcado con una anotación críptica en tinta roja. No explorar, fenómenos temporales reportados. Esa anotación debería haber sido una bandera roja definitiva, pero la curiosidad científica pudo más que la prudencia. Durante los días previos al desaparecimiento, varios miembros del grupo habían experimentado lo que solo pueden describirse como premoniciones. Patricia Vega, la arqueóloga, había comenzado a dibujar mapas detallados de secciones de la cueva que nunca había visto. Cuando compararon sus dibujos con los mapas oficiales, las coincidencias eran perturbadoras. José Luis Ramírez, el médico, reportó episodios de déjà vu tan intensos que llegó a consultar a un neurólogo, quien no encontró ninguna anomalía. Elena Gutiérrez experimentaba algo aún más extraño. Cada noche, durante las 2 semanas previas a la expedición, soñaba con criaturas subterráneas que no pertenecían a ninguna clasificación conocida. Seres translúcidos que parecían moverse a través del tiempo como otros animales se mueven a través del espacio. En sus sueños, estas criaturas la llamaban por su nombre y le mostraban visiones de eventos que aún no habían ocurrido. Los hermanos Mendoza, por su parte, comenzaron a experimentar una sincronización inquietante. Pensaban las mismas palabras al mismo tiempo, sentían dolor en lugares donde el otro se había lastimado días antes, y ocasionalmente terminaban las frases que el otro aún no había comenzado a decir. Como si su conexión gemelar se estuviera amplificando de manera sobrenatural. Carlos Jiménez descubrió que sus cámaras captaban imágenes que él no recordaba haber tomado.
fotografías de la cueva desde ángulos imposibles, como si hubiera estado presente en lugares donde físicamente nunca había estado. Cuando intentó borrar estas imágenes, reaparecían automáticamente en sus tarjetas de memoria. La noche antes de la expedición, Marco Antonio llamó a cada miembro del equipo para confirmar su participación. Todos reportaron la misma sensación, una mezcla de miedo inexplicable y compulsión irresistible. Era como si algo dentro de la cueva los estuviera llamando, atrayéndolos hacia las profundidades con una fuerza que trascendía su voluntad consciente. «Siento como si ya hubiera estado ahí», le confesó Elena a Marco Antonio durante esa última llamada. «Como si esta expedición ya hubiera ocurrido y nosotros fuéramos solo ecos de algo que ya pasó». Marco Antonio intentó tranquilizarla con explicaciones racionales sobre ansiedad pre-expedición y sugestión colectiva. Pero en el fondo de su mente científica, una voz susurraba verdades que su intelecto se negaba a aceptar. Esa noche, los 9 exploradores durmieron mal. Todos reportaron sueños idénticos. Caminaban por túneles infinitos iluminados por una luz que no tenía fuente, siguiendo voces que los llamaban hacia una cámara donde el tiempo mismo tenía forma física, como un río que fluía en todas las direcciones simultáneamente. Al despertar, ninguno recordaba claramente estos sueños, pero todos tenían la misma sensación. Estaban a punto de cruzar una línea que separa lo conocido de lo imposible. El descenso hacia las profundidades comenzó a las 8:15 de la mañana. Marco Antonio había establecido un protocolo estricto: reportes de radio cada 30 minutos, marcadores lumínicos cada 100 metros y un sistema de cuerdas que garantizaría su capacidad de regresar por el mismo camino. Todo funcionó perfectamente durante las primeras 3 horas. A las 11:42 transmitieron su último mensaje coherente a la superficie. «Hemos alcanzado los 300 metros de profundidad. Encontramos una cámara circular de aproximadamente 20 metros de diámetro. Las formaciones rocosas aquí son únicas. Vamos a establecer campamento base y continuar la exploración. Siguiente reporte en 30 minutos». Ese siguiente reporte nunca llegó. Lo que ocurrió en los minutos siguientes solo puede reconstruirse a partir de los testimonios fragmentarios que los exploradores dieron después de su reaparición, y las grabaciones de audio que sus equipos continuaron registrando automáticamente durante esos primeros momentos de lo imposible. La cámara circular que habían encontrado desafiaba toda lógica geológica. Sus paredes estaban cubiertas por formaciones cristalinas que emitían una luz azulada muy tenue, sin ninguna fuente de energía aparente. El suelo era perfectamente liso, como si hubiera sido pulido por manos inteligentes. Y en el centro exacto de la cámara se alzaba una formación rocosa que ninguno de ellos pudo describir coherentemente incluso después de su regreso. Era como si la roca estuviera respirando, intentó explicar Elena años después. Se movía de manera casi imperceptible, pero constante, como el pecho de alguien durmiendo. Y cada vez que se movía, sentíamos como si el aire mismo se volviera más denso. Los instrumentos científicos enloquecieron completamente al entrar en esa cámara. Las brújulas giraban sin control. Los altímetros mostraban lecturas imposibles, sugiriendo que estaban simultáneamente a nivel del mar y a 5.000 metros de altura. Los termómetros fluctuaban entre temperaturas árticas y tropicales cada pocos segundos. Pero lo más perturbador fueron los cronómetros. Todos los dispositivos de medición temporal del grupo comenzaron a mostrar horarios diferentes. El reloj de Marco Antonio marcaba las 11:47. El de Elena mostraba las 14:23. El de Carlos indicaba las 09:15.
como si cada persona hubiera sido transportada a un momento diferente del día. Pensamos que era un mal funcionamiento de los equipos, recordaría más tarde Roberto Mendoza. Intentamos sincronizar nuestros relojes manualmente, pero cada vez que lo hacíamos, volvían a desajustarse inmediatamente. Era como si el tiempo mismo se estuviera fragmentando a nuestro alrededor. Las grabaciones de audio de esos momentos revelan algo aún más inquietante. Las voces de los exploradores se superponen de manera imposible. Se escuchan conversaciones donde las respuestas preceden a las preguntas, donde las mismas personas parecen hablar desde diferentes momentos temporales simultáneamente. A las 12:07, según el único cronómetro en superficie que funcionaba correctamente, los equipos de comunicación captaron una transmisión fragmentaria que helaba la sangre. La voz de Marco Antonio, distorsionada y lejana, pronunciando palabras que no correspondían a ningún contexto conocido. Los años pasan como segundos aquí. Podemos ver todo lo que va a ocurrir. Las familias envejecen mientras nosotros. Esto no es una cueva, es un pliegue en... La transmisión se cortó abruptamente. Durante las siguientes 6 horas, los equipos de superficie intentaron establecer comunicación sin éxito. Las señales de radio se perdían completamente a los 200 metros de profundidad, como si fueran absorbidas por alguna fuerza desconocida. Los intentos de enviar equipos de rescate preliminares fracasaron cuando las brújulas y GPS dejaron de funcionar cerca de la entrada de la cueva. Dentro de la cámara, los 9 exploradores experimentaban algo que trascendía los límites de la realidad conocida. Según sus testimonios posteriores, comenzaron a percibir el tiempo como una sustancia física. Podían ver los minutos fluyendo como corrientes de agua invisible, podían tocar los segundos como si fueran objetos sólidos. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, describió Sofía Herrera. Veíamos cómo nuestras propias acciones se extendían hacia el futuro como ondas en un estanque. Cada palabra que pronunciábamos creaba ecos temporales que resonaban hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Patricia Vega comenzó a ver los petroglíficos que había soñado semanas antes. Aparecían y desaparecían en las paredes de la cámara, como si fueran proyectados desde diferentes épocas. Algunos mostraban figuras humanas entrando en la cueva. Otros mostraban las mismas figuras saliendo, pero en contextos que sugerían que habían transcurrido décadas. David Morales intentó documentar el fenómeno con sus equipos electrónicos, pero las grabaciones mostraban solo estática. Sin embargo, cuando reproducía esa estática a ciertas velocidades, emergían patrones que sonaban como voces humanas hablando en un idioma que no existía, pero que de alguna manera todos comprendían. José Luis Ramírez, con su formación médica, intentó monitorear los signos vitales del grupo. Los resultados eran imposibles. Todos mostraban frecuencias cardíacas que correspondían a diferentes edades. Algunas lecturas sugerían que sus corazones latían como los de niños de 10 años. Otras indicaban ritmos propios de ancianos centenarios. Los hermanos Mendoza experimentaron la manifestación más extrema del fenómeno. Comenzaron a verse a sí mismos en diferentes edades simultáneamente. Ricardo podía ver a Roberto como un anciano de 80 años y como un joven de 20, superpuestos en la misma imagen. La percepción de su propia identidad temporal se fragmentó completamente. Carlos intentó fotografiar estos fenómenos, pero sus cámaras captaban imágenes de eventos que aún no habían ocurrido. En una fotografía aparecía él mismo, visiblemente más viejo, sosteniendo la misma cámara en lo que parecía ser la misma cueva, pero décadas en el futuro. En otra imagen veía a todo el grupo saliendo de la cueva, pero en un contexto que sugería que el mundo exterior había cambiado drásticamente.
Elena, la bióloga, fue quien primera comprendió la naturaleza real de lo que estaban experimentando. «No estamos perdidos en el espacio», les gritó a sus compañeros mientras las paredes de la cámara parecían pulsar con vida propia. «Estamos perdidos en el tiempo. Esta cueva no es un lugar físico normal. Es un punto donde diferentes momentos temporales convergen». Fue entonces cuando la formación rocosa central comenzó a emitir un sonido que ninguno de ellos pudo describir adecuadamente. No era exactamente un zumbido ni un silbido. Era como si el tiempo mismo tuviera una voz, y esa voz les estaba ofreciendo una elección que cambiaría sus vidas para siempre. Una elección entre permanecer en ese momento eterno o regresar a un mundo que habría envejecido sin ellos. En ese instante, los 9 exploradores comprendieron que ya no eran simples turistas científicos en una cueva extraña. Se habían convertido en viajeros involuntarios a través de las dimensiones más fundamentales de la existencia humana. La investigación oficial comenzó 48 horas después de que se perdiera el contacto. El equipo de rescate, liderado por el comandante Raúl Hernández de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua, encontró la cueva exactamente como los exploradores la habían dejado. Cuerdas de seguridad intactas, marcadores lumínicos funcionando perfectamente, pero ningún rastro humano más allá de los 300 metros de profundidad. Era como si hubieran sido borrados de la realidad, reportó el comandante Hernández en su informe oficial. Sus equipos estaban ahí, sus mochilas, sus instrumentos científicos, todo perfectamente ordenado en la cámara circular que habían descrito en su última transmisión. Pero de ellos, ni una huella, ni una fibra de ropa, nada. Los equipos de rescate trabajaron durante 6 semanas, trayendo especialistas en espeleología de todo México y varios países de América Latina. Utilizaron cámaras subacuáticas, drones especializados, detectores de gases, sonares de penetración terrestre. Exploraron cada túnel lateral, cada grieta, cada posible ruta de escape o accidente. La cámara circular se convirtió en el foco de la investigación. Los geólogos confirmaron que las formaciones rocosas eran genuinamente anómalas. Los cristales bioluminiscentes no correspondían a ninguna clasificación mineral conocida, y cuando intentaron extraer muestras para análisis, los fragmentos se desintegraban instantáneamente al salir de la cueva. El físico cuántico, Dr. Alejandro Sánchez, traído especialmente desde la UNAM, estableció un laboratorio temporal en la superficie para estudiar las anomalías magnéticas y temporales reportadas. Sus mediciones confirmaron fluctuaciones en el campo gravitacional local que desafiaban las leyes de la física conocida. Registramos distorsiones espaciotemporales de una magnitud que teóricamente solo debería ser posible cerca de agujeros negros, escribió en su reporte confidencial. Si no hubiera medido esto personalmente, habría descartado estos datos como errores instrumentales. Las familias de los desaparecidos vivieron 15 años de incertidumbre devastadora. Ana Lucía Vázquez, esposa de Marco Antonio, se convertía en la portavoz no oficial del grupo de familiares. Sus hijas, que tenían 8 y 11 años cuando su padre desapareció, crecieron con la ausencia como una herida abierta que nunca sanaba. Los primeros años fueron de esperanza desesperada, cuenta Ana Lucía. Cada llamada telefónica podía ser la noticia de que los habían encontrado. Después vino la aceptación forzada. Intentamos hacer el duelo, pero algo dentro de nosotros nunca pudo aceptar que simplemente hubieran muerto. Era como si pudiéramos sentir que seguían existiendo en algún lugar. La comunidad científica internacional se dividió entre quienes consideraban el caso como una tragedia espeleológica convencional mal documentada
y un grupo minoritario que sospechaba que algo genuinamente inexplicable había ocurrido. La Cueva del Tiempo Perdido fue oficialmente cerrada al público en 2011. Los rarámuri de la región no se sorprendieron por los eventos. Don Aurelio Morales, el guía que había llevado al grupo hasta la cueva, había muerto 2 años después del incidente, pero sus palabras finales a su nieto fueron proféticas. Van a regresar cuando el tiempo los deje ir, pero no van a ser los mismos y el mundo no será el mismo para ellos. Durante estos 15 años, ocasionalmente se reportaron avistamientos. Turistas y lugareños afirmaban haber visto figuras familiares cerca de la entrada de la cueva, siempre durante las primeras horas del amanecer. Estas apariciones duraban apenas unos segundos y siempre ocurrían en fechas significativas: aniversarios del desaparecimiento, cumpleaños de los exploradores o fechas relacionadas con sus vidas personales. El 22 de octubre de 2024, exactamente 15 años menos un día después de su desaparición, los sensores sísmicos de la región detectaron una anomalía. No era un terremoto convencional, sino algo que los geólogos describieron como una pulsación temporal. Ondas que parecían moverse hacia atrás en el tiempo en lugar de expandirse normalmente a través del espacio. A las 6:47 de la mañana del 23 de octubre de 2024, exactamente a la misma hora en que habían llegado 15 años antes, 9 figuras emergieron caminando lentamente de la entrada de la Cueva del Tiempo Perdido. María Fernández, una investigadora de fenómenos paranormales que había mantenido vigilancia esporádica en el área durante los últimos 5 años, fue la primera en verlos. Su testimonio, grabado en video, se volvió viral en cuestión de horas. Salían caminando como si acabaran de terminar un paseo casual por la cueva, describió María, con voz temblorosa. Se veían exactamente igual que en las fotografías de 2009. La misma ropa, las mismas expresiones, la misma edad, como si hubieran estado congelados en el tiempo. Los 9 exploradores parecían desorientados, pero no traumatizados. Preguntaban por la fecha, se sorprendían por los cambios en los vehículos que veían, por los teléfonos móviles de las personas que se acercaron a ayudarlos. Para ellos, habían pasado solo 3 días en las profundidades de la cueva. ¿Cómo que 2024? Repetía Marco Antonio una y otra vez. Entramos hace 3 días. ¿Dónde está don Aurelio? Él nos iba a recoger hoy por la tarde. Los análisis médicos inmediatos confirmaron lo imposible. Sus cuerpos no mostraban signos de envejecimiento. Sus células, sus tejidos, sus órganos, todo correspondía exactamente a la edad que tenían en 2009. Era como si hubieran sido preservados en una burbuja temporal perfecta. Pero en sus mentes llevaban algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. En las entrevistas posteriores, todos describían fragmentos de una experiencia compartida. Habían vivido en un espacio donde el tiempo era una dimensión física que podían ver, tocar, manipular. Vimos el futuro y el pasado simultáneamente, explicó Elena Gutiérrez en su primera entrevista. Sabemos cosas que van a ocurrir, pero también entendemos que al regresar, hemos cambiado el curso de esos eventos. Es como si hubiéramos regresado a una línea temporal ligeramente diferente a la que dejamos. Carlos Jiménez descubrió que las fotografías imposibles que había tomado 15 años antes ahora mostraban eventos que efectivamente habían ocurrido durante su ausencia, como si su cámara hubiera capturado imágenes del futuro que se convirtió en presente mientras ellos estaban desplazados en el tiempo. El reencuentro con las familias fue desgarrador. Marco Antonio se encontró con hijas que ahora tenían 23 y 26 años, mujeres adultas que él recordaba como niñas pequeñas. Ana Lucía, su esposa, había envejecido 15 años mientras él permanecía inmutable.
Es como abrazar a un fantasma del pasado, describió Ana Lucía entre lágrimas. Es el mismo hombre que besé hace 15 años, pero yo he vivido toda una vida sin él. Los hermanos Mendoza regresaron para encontrar que sus esposas se habían vuelto a casar después de declararlos legalmente muertos. Sus hijos, que nacieron después de su desaparición, eran ahora adolescentes que conocían a sus padres solo por fotografías. ¿Qué experimentaron realmente en esas profundidades? ¿Cómo es posible que el tiempo se comporte de manera tan radicalmente diferente en ciertos lugares de nuestro planeta? ¿Y qué implicaciones tiene este fenómeno para nuestra comprensión de la realidad misma? Los 9 exploradores han accedido a participar en estudios científicos internacionales, pero insisten en que la cueva debe permanecer cerrada. Lo que hay ahí adentro no es solo peligroso, advierte José Luis Ramírez. Es una puerta hacia aspectos de la existencia que la humanidad no está preparada para enfrentar. Mientras tanto, la cueva del tiempo perdido permanece sellada, custodiada por autoridades federales. Pero los lugareños reportan que durante las noches de luna nueva se puede escuchar música extraña emergiendo desde las profundidades. Una melodía que parece moverse hacia atrás en el tiempo, llamando a otros viajeros hacia sus abismos temporales inexplorados. ¿Fueron los únicos que experimentaron este fenómeno? ¿Cuántas otras personas han desaparecido en lugares similares alrededor del mundo sin que comprendamos realmente lo que les ocurrió? ¿Y qué secretos adicionales guardan aún las profundidades de esa cueva maldita? La investigación continúa, pero una cosa es cierta. Estos 9 exploradores han regresado no solo de las profundidades de la Tierra, sino de los límites mismos del tiempo conocido. Y su historia nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la realidad. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y compártela con quienes necesitan escuchar la verdad sobre los misterios que nos rodean. Porque en un mundo donde el tiempo puede detenerse y las personas pueden regresar sin envejecer, ¿qué otros imposibles están esperando ser descubiertos? Los ecos del silencio siguen resonando desde las profundidades de Chihuahua, susurrando secretos que quizás nunca lleguemos a comprender completamente. Pero una cosa es segura: la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo inexplicable. Soy su narrador y nos vemos en el próximo Eco del Silencio.